Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión de Hashtag en vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial, una sesión que es básicamente la continuación de nuestra sesión anterior, en donde estábamos viendo cómo aprender a invertir. Entonces, aprovecho para que compartan este link que está aquí arriba de YouTube, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros de universidad, con todas esas personas que les han dicho, oiga, tengo ganas de invertir. Aquí van a aprender cómo invertir. Entonces, vamos a esperar un minuto más a que se nos una más gente. Tuvimos muchísimas inscripciones, entonces esperamos que mucha más gente se nos una e iniciamos en un minuto. Bueno, ya nos vemos. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de Hashtag en vivo con BBC. Recuerden que estas son sesiones de aprendizaje sobre cómo invertir en el mercado de capitales y cómo ser parte del mercado de capitales en Colombia. El día de hoy tenemos una sesión muy especial, pues tendremos la continuación de nuestra sesión de hace un par de semanas, en donde estábamos aprendiendo cómo dar esos primeros pasos en la inversión. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Riscanevo, yo soy directora de educación en la Bolsa de Valores de Colombia y los estaré acompañando el día de hoy. Entonces, estuve preguntándoles un poco desde dónde nos estaban viendo. Voy a leer un poco por acá. Nos están viendo desde Valledupar, Cesar, desde Girardot, Medellín, Montería, Barranquilla, Bogotá, Pereira, San Gil, Girardot, Bogotá, buenísimo, Buga Valle, mejor dicho, desde lugares de Colombia. Eso nos alegra muchísimo porque nos demuestra que realmente estas sesiones vale la pena seguir haciéndolas y que realmente ustedes están todos muy, muy interesados en lo que es el mercado de capitales y aprender sobre esto. Entonces, antes de iniciar nuestra sesión y darle la bienvenida a nuestro invitado súper especial el día de hoy, yo les quiero hacer dos preguntas. Bueno, una pregunta. Si ustedes estuvieron en nuestras sesiones anteriores o si conocen un poquito del mercado de capitales, me gustaría que me contaran qué es una acción, si recuerdan lo que es una acción y a qué tipos de derechos se adquieren con las acciones. También me gustaría que me contaran si recuerdan los tipos de acciones. Entonces, un recorderis de qué es una acción, los tipos de acciones y a qué derechos tengo yo cuando adquiero una acción, cuando me convierto en accionista. Entonces, los vamos a estar leyendo en el chat. Me encantaría saber qué es lo que se acuerdan de nuestras sesiones en vivo y si realmente han aprendido. Eso es de gran interés para nosotros. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado el día de hoy es John Triviño. Hola, John, ¿cómo estás? John Jiménez, Buenas ¿cómo estás? tardes. Muchas gracias por la invitación.
Buenísimo, John. Entonces, bueno, te quiero contar un poquito y quiero hacerles también a ustedes un resumen muy, muy pequeño de lo que hemos venido viendo durante las últimas sesiones para que en esta sesión pues lleguemos súper preparados a el tema específico que tenemos el día de hoy. Entonces, quiero recordarles un poquito. La pregunta principal que ha surgido durante todas estas sesiones en vivo ha sido, ¿cómo empiezo a invertir? Tengo este dinero, ¿en dónde lo pongo? Aquí en contacto. ¿Cómo empiezo a invertir en las empresas colombianas? Entonces, recuerda que para comprar las acciones en Colombia, puedes hacerlo de dos maneras. Aquí les vamos a dejar el link en YouTube de un blog post en donde pueden ver muy, muy claramente cómo se puede iniciar ese camino al ser inversionista. Y también les vamos a dejar el link de la sesión anterior para que se empapen muchísimo más de esos primeros pasos como inversionista. Entonces, John, te quiero contar un poquito de lo que hemos venido viendo en estas sesiones y la respuesta a esa pregunta de cómo me convierto en inversionista y cómo compro acciones en el mercado de capitales colombiano. Entonces, recuerda que hay dos caminos. Uno, comprar las acciones tú mismo, o dos, con la ayuda de un experto. Si tú quieres comprar las acciones tú mismo, recuerda que puedes acceder a plataformas de negociación virtuales, a plataformas de e-trading, pero recuerda que estas plataformas están totalmente respaldadas por la Superintendencia Financiera y por la misma Sociedad Comisionista de Bolsa. Recuerda que hay 4 plataformas de e-trading que las pueden encontrar en la sesión en vivo anterior o en este blog post que les estoy hablando. Y es muy sencillo. Básicamente, ingresar a una plataforma de trading es muy sencillo. Simplemente, como cualquier aplicación, creas una cuenta en la plataforma, realizas un seguimiento de tu inversión para tomar las mejores decisiones y pues tienes que asesorarte, leer noticias y evaluar todas las posibilidades de inversión que te ofrece el mercado. Esa es la primera manera de invertir. La segunda manera es con la ayuda de un experto. Entonces aquí debes elegir una sociedad comisionista de bolsa según tus preferencias, una sociedad comisionista de bolsa según el monto de dinero que tú dispongas, según la comisión que estés dispuesto a pagar, según el riesgo, según tu perfil de riesgo. Y bueno, también en este blog post y en esta sesión en vivo anterior vas a encontrar todas las sociedades comisionistas de bolsa con nombre propio a las que te puedes acercar para iniciar tu vida como accionista, como inversionista. Recuerda que en ambos escenarios vas a tener todo el seguimiento y todo el asesoramiento de la sociedad comisionista de bolsa. Recuerda, siempre ve por lo legal, asegúrate de que estás invirtiendo de manera legal y no vas a tener ningún problema. Bueno, entonces básicamente ese era el resumen que les quería contar, John. Y bueno, básicamente la sesión del día de hoy va a ser la evolución de, listo, ya sé cuáles son los primeros pasos para invertir, ahora, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué necesito saber? Entonces, en la sesión de hoy, John precisamente nos va a explicar cómo se ven las pantallas de negociación, qué es lo que vemos en las pantallas de negociación. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una pantalla de negociación, si está en la universidad o si alguna vez lo ha visto en alguna película o similar, se podrá dar cuenta que son pantallas que tienen unos datos súper específicos, que tienen unos mnemotécnicos, como unas palabritas, unos colores, y que todo eso tiene un significado. Y para que tú te conviertas en inversionista es súper importante reconocer cada una de esas características que hay en las pantallas. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a John. John, no sé si quieres, iniciemos con que nos cuentes un poquito sobre ti. Mientras tanto, vayan dejándonos sus respuestas a la pregunta y ya volvemos, respondemos la pregunta y continuamos con John. Bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Bolsa por la invitación. Es realmente bastante emotivo para mí. Yo comencé como estudiante de la Universidad de los Andes en economía y allí hice un énfasis en finanzas. Lo digo que es muy emotivo volver acá porque pues mi primer empleo fue siendo practicante de la BBC. Hice mis pasantías pues, como practicante de estudiante de economía en la BBC, entonces es gratificante tener este espacio de mi primer empleo.
Posterior a eso hice un diplomado de bolsa, el cual me permitió acceder como corredor de bolsa a una comisionista de bolsa que en su momento fue la que más vendió acciones de Ecopetrol, que se llamaba GES Valores. Y posterior a ello, entonces fui subiendo y fui evolucionando en los diferentes mercados. Ahí fue donde comencé a trabajar en mercados de renta fija, renta variable, en ese momento, porque no había más mercados en ese instante. Mercado monetario, que eran repos simultáneos, renta variable, renta fija. Después, entonces, hice una especialización en finanzas corporativas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Y ahí con esto ya pasé a trabajar al Grupo Aval. En el Grupo Aval trabajé en la comisionista de bolsa del Grupo Aval, también como corredor de bolsa y posteriormente como director de la mesa que atiende a personas naturales y personas jurídicas del Grupo Aval en todo lo relacionado a inversiones. Y ahí terminé una maestría en finanzas corporativas. Y pues ya al final, hace 4 años, comencé a hacer un doctorado en finanzas en la Swiss Management University, en donde pude trabajar temas específicamente de investigación. Me encanta la investigación. Entonces me retiré. Ahora mismo pues desarrollo mi investigación doctoral y administro algunos portafolios pues directamente de 2 familias que siempre han confiado en mi administración, y adicionalmente dicto clases en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Rosario y en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, en donde dicto específicamente materias de finanzas y mercado de capitales. Bueno, entonces comencemos con la explicación de hoy. Yo siempre que pensaba, bueno, perfecto. Entonces... Listo, John, buenísimo. Quiero, antes de que iniciemos, leerte algunas de las respuestas que nos ha dado la gente sobre la pregunta, porque me interesa mucho saber qué han aprendido. Entonces nos dice, los tipos de acciones son las acciones preferenciales, ordinarias y privilegiadas. Eso nos lo dice Juan Pablo Román. Luego Cristian Franco nos dice, un título o valor, pues me imagino que es una acción, dependiendo del tipo, ordinario u otro, se adquieren derechos económicos y o políticos. Luego Cristian Cárdenas nos dice, una acción es un título o valor de la empresa que me da derecho a recibir dividendos. Hoy vamos a ver qué son los dividendos, y dependiendo del tipo de acción puedo tener voz y voto en decisiones de la empresa. Y finalmente Tatán González nos dice, ¿qué es una acción? Es parte del patrimonio de una empresa. ¿Qué derechos adquieren al obtener una acción? Derecho político y económico, y hay 3 tipos de acciones: ordinarias, preferentes y privilegiadas. Entonces, ¿qué opinas, John, de las respuestas de nuestra audiencia? Y pues dale, iniciemos nuestra presentación. No, pues muy bien, han aprovechado muy bien el curso y pues claramente los sigo invitando a que sigan aprovechando este esfuerzo de la BBC, tanto en estos cursos de cada 15 días como los diferentes cursos que dictamos en la BBC, pues en ese momento en el salón de la BBC del primer piso del edificio, que son cursos espectaculares. Entonces, bienvenidos a todo este esquema de educación de la BBC que es tan importante para desarrollar el mercado. Bueno, yo simplemente quisiera, antes de entrar a la presentación en sí, en pleno, siempre nosotros pensamos en bolsa y siempre nos imaginamos a todas estas personas que están en los pisos de las bolsas, específicamente cuando sacan las tomas del piso de la New York Stock Exchange, en donde vemos pues las personas gritando y estirando los brazos, y pues que esto se ve supremamente emocionante, y saber que cada transacción puede estar generando utilidades. Entonces es bien interesante ver esto. Bueno, pues nosotros teníamos un corro, a eso se le llama un corro de viva voz, o un piso, y este corro nosotros lo teníamos en la Bolsa de Colombia, en la Avenida Jiménez con octava. Era bastante
emocionante ver esa rueda. En el primer piso estaban las diferentes cabinas de las comisionistas de bolsa, en el centro el pregonero, que era el que cantaba a todos los corredores de bolsa las puntas, al lado estaba el rector de bolsa y alrededor todos los comisionistas de bolsa tratando de cantar las operaciones. Cuando se llegaba a un acuerdo, había unas pizarras cerca a un domo, había un domo que era transparente, era translúcido, y adicionalmente encontrábamos ahí las pizarras en donde se marcaban los resultados de las operaciones. Era muy parecido a lo que se veía, lo que se ve ahora en televisión. A eso le llamábamos una rueda de viva voz. Infortunadamente, era un espacio muy pequeño para las operaciones que se fueron adelantando, y la Bolsa de Valores de Colombia y todos los asociados llegaron a la conclusión que debíamos utilizar un espacio mucho más eficiente para poder llevar a cabo nuestras transacciones. Entonces, ahí surgió a través de un proyecto que en ese momento se llamaba SET, el Sistema Electrónico de Transacciones. Comenzó toda esta aventura que vamos a ver hoy. Esto fue maravilloso porque incrementó el número de operaciones que podíamos hacer, o el potencial de operaciones que podíamos realizar, y adicionalmente dio luz a la unión de las tres bolsas, lo cual nos dio la BBC que conocemos ahora, pues sin tantas subsidiarias que tiene ahora la Bolsa de Colombia, pero surgió esta gran empresa que ahora nos congrega en este instante. Con ese surgimiento, pues se presentó entonces esta rueda que ustedes ven en estas pantallas, pero ahora son electrónicas. Entonces, todo se mueve de manera electrónica, todos son bytes, entonces todos son pantallas. Los corredores de bolsa tenemos múltiples pantallas para observar el mercado, pero todas nuestras transacciones las hacemos a través de las plataformas que nos ofrecen las comisionistas de bolsa, o que nos ofrece en el caso de clientes, y el que nos ofrece cada comisionista de bolsa en el caso de los corredores de bolsa. Entonces, esto es un mundo maravilloso en donde se puede observar la esencia del mercado de capitales, la esencia del capitalismo. Y en esto quiero puntualizar algo particular. Hay algo que hace que la Bolsa de Valores de Colombia sea algo único en el país, y es que es una entidad que promueve la libre formación de los precios de los activos que transan en sus sistemas transaccionales. Y esto es supremamente importante porque la formación libre y espontánea y bien informada de los precios de las acciones dan como resultado las utilidades, dan como resultado los movimientos, la representación de las empresas en un precio, y esto es fundamental. La razón de ser de una bolsa de valores en cualquier parte del mundo es la formación de precios. Esa es la gran diferencia, porque empresas hay muchas. En el país hay cerca de 2.600.000 empresas, pero no todas son públicas desde el punto de vista de su transaccionabilidad. Solamente hay menos de 100 empresas que son públicas, es decir, que podemos transar en las bolsas de valores de Colombia. Y en ese orden de ideas tenemos esa posibilidad de ver esa formación de cuánto cuesta esa empresa minuto a minuto. Y esto es lo que nos va a permitir las plataformas transaccionales, es poner un precio y ese precio establecerlo bajo diferentes métodos, pero la formación del precio es algo especial. Y es que definitivamente siempre cuando uno va a comprar algo, siempre se va a preguntar, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Cuando uno va a comprar un apartamento y ese apartamento al lado, ¿cómo estarán los apartamentos? Esa formación de precios, por ejemplo, para comprar un taxi, para comprar un apartamento, para comprar diferentes alternativas de inversión, no son públicas. Entonces, a veces uno dice, no, yo no lo compro porque creo que está muy caro o está muy barato, o no sé si el precio es adecuado o no. Pues esta es la ventaja de invertir en bolsa. La ventaja es que el precio que se está transando en este instante en la Bolsa de Valores de Colombia es el precio que llegaron a acuerdo decenas o centenas de operadores, de corredores de bolsa, de inversionistas, que todos con ojos
múltiples están mirando que ese precio sea el adecuado y eso hace que el mercado sea transparente, que sea eficiente y que represente lo que sucede en la organización, en la empresa. Y hasta la Superintendencia Financiera de Colombia, que velando porque cada uno de los emisores dé la suficiente información para que los inversionistas puedan tomar decisiones totalmente informados y formar esos precios. Entonces, lo que vamos a ver en este instante es cómo se forman esos precios. Pero antes de esto, vamos entonces a hacer una pequeña introducción al mercado accionario, recordando un poco hace 15 días. Bien, entonces tenemos básicamente que las respuestas que ustedes dieron a la pregunta son absolutamente acertadas. Entonces, las acciones es una parte de la empresa. Entonces, si esto es la representación gráfica, si esto fuera lo que nosotros llamamos un balance, entonces, compuesto, los que estudiarán ciencias económicas sabrán que está compuesto por activos y por la suma de los pasivos y el patrimonio. Este es el balance de una organización y claramente el balance está compuesto por dos temas, tanto el pasivo como el patrimonio, y el pasivo tiene su transaccionalidad en bolsa a través de los bonos, a lo cual le llamamos el mercado de renta fija. Y ahí se transan bonos, papeles comerciales, CDT, en fin, eso lo verán en 15 días. Entonces, los invito a que estén constantemente acá tomando estos cursos, donde van a profundizar del mercado de renta fija. Pero tenemos entonces el mercado de renta variable, que es justamente el mercado en donde se transan las acciones. Y esto es más conocido como los aportes de capital. Entonces, los aportes de capital se convierten en acciones y dependiendo los derechos, como también lo dijeron en las respuestas ahora, tenemos entonces acciones preferenciales, privilegiadas y ordinarias. Entonces, fíjense, este es el mundo en donde nos vamos a meter. Dependiendo las acciones, entonces tenemos derechos económicos o derechos políticos, que son las dos alternativas que nos ofrece la inversión en acciones. Cuando estamos hablando de derechos económicos, estamos hablando de los derechos de valorización, es decir, cuando una acción está costando 100 pesos y sube a 120, entonces el derecho de ganar esos 20 pesos que está en el mercado vendiendo a 120 lo que yo compré en 100 es lo que llamamos la valorización. En el tema de los dividendos, entonces tenemos que todas las organizaciones tienen unas utilidades netas y las utilidades netas se reparten en una proporción cada año y esa proporción que nosotros le llamamos el payout serían los dividendos. Entonces los dividendos es una proporción de las utilidades netas de la organización. También tenemos lo que son las ventas de derechos de suscripción, lo cual son algunos derechos que se obtienen cuando hay emisión de acciones. Entonces, cuando hay una nueva emisión de acciones, a los accionistas anteriores les dan el derecho de participar y ellos pueden vender ese derecho de suscribir esas nuevas acciones. Al venderlo, generan una ganancia. Y también se pueden prestar las acciones. En la Bolsa de Valores de Colombia existe un producto que se llama las transferencias temporales de valores. Las transferencias temporales de valores son un préstamo de acciones para el que lo requiera. Ahora más adelante vamos a entrar en ese concepto para qué razón nosotros tenemos que prestar acciones. Y ese préstamo de acciones, si usted tiene 1000 acciones de Ecopetrol, usted las puede prestar y cobrar por ese préstamo. Al cobrar por ese préstamo, entonces usted gana y es el cuarto derecho económico que usted tiene sobre las acciones en Colombia. Entonces, para resumir,
tenemos derechos económicos, que son los derechos de valorización, que es lo que me ofrece la transacción diaria de las acciones, los dividendos, que es una porción de la utilidad neta que me reparten, los venta de derechos de suscripción, que es la venta del derecho a participar de una nueva emisión, y los préstamos de acciones, que es lo que yo le cobro al que le presto las acciones para que él las use. Tenemos, por otro lado, derechos políticos, que son netamente la inspección de estados financieros días antes de la asamblea, voz y voto en la asamblea y en la junta directiva, y preferencia en la emisión de acciones, que es el derecho de preferencia. Son derechos políticos. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí las acciones ordinarias con una O, las acciones privilegiadas con una PV, perdón, yo borro esto acá, es PV, que es el prefijo de las acciones privilegiadas, y las PF, que es el prefijo de las acciones preferenciales, tendríamos que las acciones ordinarias tienen plenos derechos políticos y plenos derechos económicos. Tendríamos que las acciones privilegiadas tienen plenos derechos políticos y tienen algunos derechos económicos adicionales a los ordinarios. En el caso de las preferenciales, tenemos pocos derechos políticos, son muy restringidos solamente a temas específicos, a temas de las acciones preferenciales, pero tenemos derechos económicos adicionales a los que podría tener una acción ordinaria. Entonces, ¿cómo sé que una acción es acción ordinaria, preferencial o privilegiada? Porque siempre una acción que antecede la OPV o la PF, vamos a saber que es privilegiada o que es preferencial, y como consecuencia sabemos si tenemos plenos derechos económicos o plenos derechos políticos o alguna falencia de ellos en el caso de las preferenciales. Entonces, para poder leer una pantalla, es imperante saber cuál es la diferencia entre valor nominal, valor patrimonial y valor de mercado. Entonces, esto es con el objetivo de entender claramente qué es una valorización. Y con eso poder ir tranquilo a las pantallas a leer esto. Entonces, aquí el valor nominal es el valor en el cual la acción fue emitida en el momento de la escrituración. Entonces, el valor nominal es un valor, un valor más jurídico que un valor financiero. Es un valor que está en la escritura y que definitivamente es un valor supremamente importante en el momento de un acto administrativo de una empresa, una fusión, una emisión, una adquisición, un split. Todos estos momentos que hay cambios en la organización, pues el valor nominal se puede ver afectado. Entonces, cuando hablamos de valor nominal, estamos hablando específicamente de momentos de cambio estructural de las empresas, pero no siendo así el valor patrimonial. El valor patrimonial es el valor que tiene la empresa en los libros, y estos obviamente cambian cada vez que hay una consolidación de estados financieros, que en Colombia regularmente, y es muy común que sea anual. Entonces, cada año tenemos cierre contable de las acciones, y el cierre contable nos va a permitir conocer una nueva formación del patrimonio, y este valor patrimonial va a cambiar. Entonces, específicamente cuando se generan utilidades netas en primer medida. Obviamente hay muchas cuentas que afectan el patrimonio, pero una de las más importantes es lo que proviene del estado de pérdidas y ganancias, o del estado que afecta toda la situación en particular de las empresas. Entonces, aquí tenemos que todos los años esto se reescribe de acuerdo a los resultados que se obtienen de la empresa. Eso es entonces en un principio. Y también tenemos que tener en cuenta que las empresas en Colombia reportan cada 3 meses. Al reportar cada 3 meses,
pues el estado de patrimonio se ve afectado no de manera consolidada, sino de manera parcial, mostrando los resultados parciales que las empresas tienen. Entonces, acá el primer llamado es que ustedes tienen que ser muy juiciosos cada 3 meses de revisar el estado patrimonial de las empresas, cosa que es informado por la Bolsa de Valores de Colombia, por la Superintendencia Financiera, y cada uno de los emisores en su página de internet presenta el resultado de las utilidades. Entonces es fundamental que ustedes hagan uso de esta herramienta que le ofrecen los emisores para determinar si la inversión va por buen camino. Y también entonces se hace fundamental, se hace imperante conocer un análisis de estos resultados, y para eso están los departamentos de análisis de las comisionistas de bolsa, que ustedes pueden muchas veces encontrar de manera libre, de libre acceso en las páginas de internet de las sociedades comisionistas de bolsa, o si usted es cliente, obviamente, de una de ellas, ellos están en el deber de suministrarle esta información en la medida en que usted lo comprenda. Entonces, si usted es una persona que tiene alto conocimiento en términos financieros, pues puede solicitar bastante profundidad, y si no, puede solicitar esquemas fundamentales de información que le permitan comprender si su inversión va conforme a lo esperado. Entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos un tercer valor. Entonces, recuerden que tenemos valor nominal, que es un valor jurídico, tenemos valor patrimonial, que es un valor contable, y un valor de mercado, que es un valor bursátil. Y esto es lo que sucede todos los días en la bolsa y es lo que vemos en las pantallas de negociación. Entonces, cuando vemos que sube o baja Ecopetrol, Enca, que vemos el grupo Argo subiendo o bajando, lo que estamos viendo son esos movimientos que se dan de valor de mercado. Evidentemente, el valor de mercado tiene que ser una proporción, o tiene que estar en proporción al valor patrimonial. Entonces, el valor de mercado está constantemente escrito en referencia a lo que vaya a suceder con el valor patrimonial. Entonces, no es raro que estas subidas correspondan a mejores resultados corporativos en un momento dado, y que estas caídas de igual forma sean como resultado de unos resultados adversos de la empresa en la cual se está observando el movimiento. Entonces, hay una relación directa entre el valor de patrimonio y el valor de mercado. Yo hice una investigación hace cerca de 8 años y mostré la eficiencia en la formación de precios de la Bolsa de Valores de Colombia en relación a la presentación de los resultados de las empresas, y se demostró que definitivamente la pantalla reacciona de manera proporcional a lo que sucede en la empresa. Bueno, entonces en este orden de ideas tenemos lo que es un valor de mercado, y ese es el valor que todos nosotros podemos poner en la bolsa. O sea, todos, desde que tengamos la posibilidad de tener una cuenta en una comisionista de bolsa, podemos invertir en esto y poner el precio y buscar esas valorizaciones que se pueden observar o en el mercado de capitales, específicamente en el mercado de renta variable. Tenemos entonces el tema de los dividendos. Y el tema de los dividendos, aquí quisiera hacer una pequeña pausa y mostrar la bolsa, la página de la Bolsa de Valores de Colombia, que es una página bastante útil, que les recomiendo hacer uso bastante de esta. Es muy buena. Entonces, vamos a ver dónde se pueden observar los dividendos en la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, sí. John, antes de que miremos la página, te quería contar lo que la gente nos ha respondido sobre la pregunta de qué son los dividendos. Entonces, bueno, les preguntamos y nos dicen, Juan Pablo Román nos dice, es una porción de las utilidades netas de una empresa para los accionistas. Mega Kids Club nos dice algo muy similar, son porción de las utilidades de la compañía. Juan José González nos dice, es el derecho de los socios de recibir excedentes de efectivo posteriores al servicio a la deuda.
Y María Zenaide Giraldo nos dice, es el beneficio que recibe una empresa o una persona natural por ser un inversionista en acciones. Y bueno, tenemos Samuel, Isabel y Carlos. Bueno, las definiciones se vuelven un poquito más complejas y más elaboradas, entonces creo que pues es muy chévere. ¿Tú qué opinas de estas definiciones que nos han dado? No, está espectacular el tema. Yo creo que aquí se observa que definitivamente tenemos un público que está muy interesado en estos temas. Muy bueno. Listo, entonces continuemos. Claro que sí, perfecto. Entonces, tenemos aquí, a ver, vamos a navegar rápidamente. La página de la Bolsa de Valores de Colombia. Entramos específicamente en la bolsa como tal. Y aquí el mercado local podemos observar, entonces, mercado en línea. Que acá podemos entonces ver el comportamiento diario de cada una de las bolsas, de cada una de las emisores, tanto de renta fija como renta variable. Y acá están informes bursátiles. Y en informes bursátiles entonces acá tenemos todos los informes que nos presenta a diario la Bolsa de Valores de Colombia y en particular están los dividendos. Entonces, los dividendos que bien, como bien lo han dicho, entonces está toda la parte de la parte de la utilidad que se reparte. Entonces, podemos observar qué empresas pagan dividendo, cuándo lo pagan, en qué proporción lo pagan, en qué cuotas lo pagan. Entonces, tenemos un informe bastante detallado de el pago de dividendos de cada una de las empresas. Como se dieron cuenta, es muy fácil de acceder en este informe, en este archivo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Bancolombia en su acción de Bancolombia ordinaria, de Bancolombia preferencial, como lo vimos acá ahorita, acá observamos que está la acción preferencial y está la ordinaria, y la preferencial tiene su prefijo PF y va a pagar el 26 de marzo al 1 de abril, va a pagar 762 pesos, y que el 24 de junio al 1 de julio, o sea, la semana pasada, debió pagar 292 pesos por cada acción, y así sucesivamente hasta completar 1.638 pesos, que es lo que finalmente va a pagar en total del último pago de dividendos esta empresa. Entonces, esto es lo que va a pagar, y esta es la proporción de la utilidad neta que este emisor va a pagar a los inversionistas que tengan las acciones estos días. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para hacerse merecedor del derecho de dividendo, vamos a tener que contar con las acciones 4 días antes de lo decretado por la Asamblea. Y entonces aquí tengo un pequeño ejercicio de cómo se vería esto. Entonces acá está el pago del dividendo decretado por la Asamblea. 4 días va a ser día ex dividendo porque ya no corresponde el derecho. Y el último día para poseer las acciones y tener derecho al dividendo sería 4 días antes. Entonces, esto es lo que va a suceder regularmente, entonces, antes de pagar los dividendos. Entonces, este es el derecho que se obtiene, y con eso entonces hemos revisado 2 formas de ganar en acciones. Una es con el movimiento diario de las acciones, lo cual podemos observar en la página de la Bolsa de Colombia. Aquí, por ejemplo, podemos observar los precios que se han hecho. Por ejemplo, acá tenemos un módulo de análisis técnico bastante interesante que le ofrece de manera gratuita la Bolsa de Colombia. Tenemos un graficador y acá vemos entonces el comportamiento de las diferentes acciones. Por ejemplo, miremos
a nuestro hospedador. Entonces, este es el precio, el comportamiento del precio de la Bolsa de Valores de Colombia. Vemos, por ejemplo, que acá dice que en el 24 de marzo del 2020 era una acción que costaba 7.961 pesos y que en el momento actual estamos hablando de una acción que cuesta 10.803 pesos. Entonces, aquí podemos observar todo el comportamiento de las acciones para mirar ese primer momento que vimos y ya vimos que es la valorización y ya vimos dónde podemos ver el tema de los dividendos. Entonces, ahora sí pasemos a ver cómo se ve esto ya en detrás de cámaras. Antes de que ustedes vean el comportamiento de los precios, cómo se pueden observar. Entonces, esta es la pantalla, cómo nos la muestra la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, tengamos en cuenta que de acuerdo a cada comisionista de bolsa, esto se va a ver diferente. Hay las comisionistas de bolsa que le permiten una plataforma de negociación a sus clientes, pues va a verse de esta forma de esta forma las diferentes emisiones. Entonces, por ejemplo, acá vemos el mnemotécnico. El mnemotécnico en particular es como el apodo de la acción. Entonces, ¿cómo te llaman? No, a mí me dicen el Mocho Sánchez. Listo, pues entonces es el apodo de usted. ¿Y cómo se llama realmente? No, yo me llamo Guillermo. Ah, bueno. Entonces, a Bancolombia en particular, ese apodo que le pusieron para poderse identificar de las demás se llama B Colombia. Y ese nosotros técnicamente le llamamos mnemotécnico. Entonces, esta es una sesión que se maneja, que en ese momento la sesión estaba abierta, porque cuando hice la toma, la captura de esta pantalla estaba abierta la bolsa. Se había negociado en ese instante 13 millones de pesos y el último precio de negociación eran 24.300 pesos. Y el día anterior se había negociado a 24.440. La diferencia eran 140 pesos con una caída de 0.57%. Habían la primera punta, la primera intención, la primera propuesta de compra era a 24.060 y la primera oferta, la primera punta de venta era de 24.580 y se estaban ofreciendo 572 acciones. Esto cotiza en una rueda que se llama continua y de subasta, y cuando yo tomé este ejercicio era el 7 de julio del 2020, y aquí me muestran todas las condiciones del mercado del día, cuál ha sido el precio máximo, cuál ha sido el precio mínimo, cuántas habían sido las operaciones que habían marcado precio, cuál es la fecha de la última operación, cuál es el precio promedio y a qué horas fue la última negociación de esa acción. Entonces, en esta plataforma de negociación puedo conocer todo respecto a la negociación de esta empresa. Entonces, esto es lo que yo les decía al principio, qué maravilla que nosotros tengamos la posibilidad de ver en tiempo real cómo están nuestras inversiones. Esto regularmente no ocurre fácilmente en cualquier inversión. Por ejemplo, si yo tengo un taxi o si yo tengo cualquier cosa que yo tenga, no va a ser así de fácil observarlo porque pues no hay un mercado público de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos al otro aspecto y es el tema de de ver lo que nosotros técnicamente llamamos la pila de compra o la pila de venta. Entonces, aquí ya no solamente en la primera parte veíamos las dos primeras intenciones que eran 2.075, ¿sí? Entonces, aquí observamos 2.075, 2.080. Y aquí las observamos otra vez. Aquí está 2.075 y acá está 2.080, ¿sí? Entonces las tenemos otra vez ahí. Pero como observamos de ahí para atrás, hay más gente dispuesta a vender y dispuesta a comprar. Simplemente cuando usted está comprando, lo ponen en orden de mayor a menor. El que más caro vende, el que más caro compra, lo ponen de primeras y el que más barato compra, lo ponen de últimas. Contrario será la pila de venta, en donde el que más barato vende lo ponen de primeras y el que más caro vende lo ponen de últimas. Y en esta parte observamos el número de valores de acciones que se está comprando o que se están vendiendo. Entonces, fíjense acá, dice que hay 3 órdenes de compra
que en suma hay 23.148 acciones vendiéndose a 2.075 pesos. Por el otro lado, hay 5 órdenes de venta donde en suma hay 54.019 acciones vendiéndose que se van a vender a 2.080 pesos. Entonces, acá está la información completa de cuáles son las intenciones y claramente la lectura de estas pilas pues le da a uno bastante intención. Por ejemplo, acá vemos que la pila de compra está, que es la azul, está más cargada que la pila de venta, que es la anaranjada, lo que significa que esto podría ser un día que podría ser alcista porque hay muchas intenciones de compra, pero simplemente son especulaciones. Eso simplemente me permite saber si hay bastante intención de compra o de venta, y eso es una información bastante importante. Entonces, las órdenes son estas órdenes que nosotros vemos, ¿quién las pone? Estas órdenes, entonces, son clientes que tienen, a su vez, o tienen su pantalla de negociación, o que tienen un corredor de bolsa, y entonces ellos dan a su corredor de bolsa la instrucción de comprar 1.000 acciones, por ejemplo, a 2.075 pesos. Y entonces ahí ya inmediatamente dan la orden al corredor de bolsa, el corredor de bolsa la ingresa a la plataforma de negociación. O si el cliente tiene pantalla porque una comisionista de bolsa le dio acciones, entonces inmediatamente la pantalla, el cliente vincula su instrucción de venta o su instrucción de compra, que para nosotros es una orden, ¿sí? Entonces, claramente uno puede en cualquier momento quitarla o ponerla de acuerdo a su intención. Si usted dice, la puse, pero usted dice, mire, yo la verdad no tengo ni 5 de ganas de quedarme porque ya me enteré de una noticia que no me interesa, entonces yo puedo quitar la punta. Pero lo que sí es claro es que el ejercicio de colocar órdenes en la pantalla tiene que ser un ejercicio argumentado. Es decir, yo no puedo estar colocando y quitando puntas sin ninguna intención, porque inmediatamente se podría catalogar como una manipulación de mercado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la información que está allí tiene que ser una intención en firme y totalmente transparente, y todas estas son instrucciones en firme y que corresponden a clientes que están absolutamente convencidos en ese momento de comprar o vender, pero que pueden retractarse si antes no se ha negociado. Si ya se negoció, digamos que la operación ya es en firme e irrefutable, o sea, ya tiene que irse hasta su conclusión. Es particularmente cada operación de estas genera una comisión que es establecida por su operador, por su comisionista de bolsa, que regularmente oscila entre los 0.1% para institucionales muy grandes hasta el 0.5% para pequeñas operaciones, teniendo unos mínimos. Regularmente las comisionistas cobran unos mínimos porque pues las operaciones tienen unos costos de 9 instituciones diferentes que le cobran. Entonces, esto tiene unas comisiones. Bien, entonces vamos acá a este punto y aquí vemos el número de operaciones que se han hecho. Entonces, acá tenemos los precios de las operaciones. Entonces, acá tenemos que se han realizado operaciones a 2.075 en Ecopetrol, y la cantidad, que es 3.149, es el número de acciones que se hicieron a 2.075. La multiplicación entre 2.075 y 3.149 da como resultado 6.534.175, y el total entonces es el valor de la transacción en pesos, y la cantidad es el número de acciones negociadas. Y aquí le dan, esta acá se llama secuencia, pero técnicamente también lo podemos llamar folio. Entonces, toda operación genera un folio y por ese folio se va a conocer la operación. También, entonces, la plataforma nos ofrece, en particular la de la Bolsa de Colombia y la mayoría de las plataformas de las comisionistas de bolsa,
ofrecen el precio actual, el precio anterior, el precio máximo, el precio mínimo, el precio de apertura, la diferencia, el número, el volumen, pero por cada una de las especies. Y adicionalmente, acá tenemos algunos fundamentales. A esto se le llama indicadores fundamentales. Entonces, los fundamentales, que es la utilidad por acción, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, la utilidad por acción es de 322 pesos con 29 centavos. Tenemos la Q de Tobin, que es una relación directa entre el valor patrimonial y el valor de mercado, es decir, cuánto arriba está negociándose la acción. En este caso se está negociando 54% arriba de su valor de libros, y entonces esto representa, oh, qué pena, me pasé, y esto representa entonces cuánto se está negociando esta acción arriba de su valor en libros. Y la pregunta que ustedes podrían hacer es, ¿y por qué se negocia arriba? Es fundamentalmente porque, pues, efectivamente, esta empresa está generando muy buenas utilidades, entonces la gente considera que va a haber mejor patrimonio que el que actualmente hay en un futuro. Entonces, la razón precio-ganancia es la relación que existe en veces de el valor de la acción con la utilidad. El dividendo actual de esta acción es de 180 pesos y el dividend yield, que es la relación entre el dividendo y el precio de mercado, es de 8.53%. Entonces, fíjense, aquí podemos conocer los fundamentales. Si ustedes quieren saber más de fundamentales, los invito a hacer el curso de la Bolsa de Valores de Colombia, en donde se explican todos estos temas, curso que tengo el honor en momentos de dictar junto con otros profesores que estamos en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ya datos históricos en términos de cambio. Entonces, de la última semana vemos que Ecopetrol ha subido un 6%, que el último mes 10%, que los últimos 3 meses ha caído un 6%. En fin, nosotros aquí lo que podemos ver es que definitivamente el comportamiento de cada uno de las acciones en la plataforma. Entonces, recuerden que todas las personas naturales y las personas jurídicas que tengan una representación legal en Colombia o que tengan cédula pueden acceder a estas plataformas de negociación. Entonces, en Colombia hay los únicos que pueden vender o comprar acciones de manera directa son las comisionistas de bolsa, y las comisionistas de bolsa representan a todos los clientes que quieran hacer acceso. Entonces, cualquier persona que tenga cédula colombiana o que tenga NIT en Colombia puede comprar o vender acciones en estas plataformas de negociación. Entonces, claramente no se puede hacer a través de bancos, no se puede hacer a través de la misma Bolsa de Colombia directamente, no se puede hacer a través de fiduciarias, no se pueden hacer a través de compañías de financiamiento comercial, se tienen que hacer estrictamente a través de comisionistas de bolsa, porque es un mercado absolutamente seguro y regulado que está totalmente diseñado para proteger al inversionista, y eso solamente lo pueden conseguir a través de las comisionistas de bolsa. Entonces, vamos a adelantar un poquito ya la presentación, ya esto ya lo habíamos visto, y vamos entonces a hablar acerca de lo que también sucede en otras bolsas del mundo. Entonces, vemos, por ejemplo, una definición que son los ADRs, que son los American Depository Receipts, que estos son entonces recibos que se negocian de acciones colombianas en el mercado internacional, el mercado norteamericano. Entonces tenemos, por ejemplo, estos 4 ejemplos. Grupo Aval, que en Colombia cotiza como PF Aval, en Nueva York cotiza como Aval, en Bancolombia Preferencial, que en Colombia negocia Preferencial Bancolombia, en nuestras pantallas de negociación negocia como PF Bancolombia, en Estados Unidos cotiza como CIB, que es la sigla al contrario de Banco Industrial Colombiano, que era el principio de Banco de Colombia, que después se convirtió en Bancolombia. Avianca Holdings, que es PFABH, que en Estados Unidos cotiza como ABH, y Ecopetrol, que en Colombia cotiza como Ecopetrol y en Estados Unidos cotiza como EC.
Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos el ejemplo de Ecopetrol, que en Colombia cotizaba a 2.075 y que en Estados Unidos cotizaba en ese mismo instante a $11.38. Ustedes dirán, pero ¿por qué razón esta relación? Entonces, acá vemos que la relación es de 1 a 20. Una acción en Estados Unidos son 20 acciones colombianas. Entonces, no es una relación 1 a 1, sino que son 20 acciones y por esa razón cotiza mucho más arriba y cotizan en ambos lados. Entonces, tengan en cuenta que entonces ustedes pueden invertir en acciones colombianas, también en otras plazas y que son las mismas acciones que se cotizan acá en Colombia. Hay que tener en cuenta una cosa supremamente importante y es que una cosa es invertir en acciones directamente, comprar las acciones y otra es invertir en vehículos de inversión, ¿no? Entonces, con esto ya termino la presentación y le doy paso entonces a Alejandro. Aló. Oh, no, algo. No estoy escuchando. Hola, hola. Ahora sí. ¿Hace cuánto no me escuchas? No, no te había escuchado nada. Bueno, yo te quiero lanzar algunas preguntas que nos está haciendo nuestra audiencia. Bueno, Alejandra Sierra nos pregunta, ¿una persona natural puede comprar acciones directamente sin un intermediario? Ha sido como una pregunta recurrente. Efectivamente, se requiere de un intermediario, de una comisionista de bolsa para poder comprar acciones y eso sucede en todo el mundo. Siempre tiene que mediar una comisionista de bolsa. Correcto, entonces siempre tiene que mediar una comisionista de bolsa. Sí. Les vamos a dejar aquí el link de donde pueden ver qué comisionistas de bolsa hay en Colombia, por supuesto, autorizadas, totalmente legales. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, siempre a través de comisionistas de bolsa. Cristian Cárdenas y Proyecto Estadística nos hacen preguntas súper específicas, técnicas. Uno nos pregunta, ¿esas TTB son las que sirven para operaciones en corto? Son las preguntas. Exactamente. Entonces, en Colombia se puede, la respuesta es sí, concretamente sí. Entonces, eso es lo que nos van a permitir hacer operaciones en corto. Y operaciones en corto es vender lo que yo no tengo. En bolsa se permite vender lo que yo no tengo, porque yo veo que la acción va a caer. Entonces, si va a caer, pues yo la vendo primero y después la compro. Eso se llama operaciones en corto o short sale. Pero pues como yo estoy vendiendo algo que no tengo, pues lo tengo que pedir prestado. ¿Y cómo lo pido prestado? A través de transferencia temporal de valores. Ajá, buenísimo. Jennifer Karina García nos pregunta, ¿qué son órdenes de compra y órdenes de venta? Tú lo hablabas muchísimo mientras nos explicabas las pantallas. Sí, es esa intención, es esa necesidad de comprar o de vender. Entonces, cuando yo le manifiesto a un corredor de bolsa que quiero comprar o vender, eso se traduce en nuestro lenguaje como una orden. Entonces ya me da la orden de comprar o me da la orden de vender. Cuando usted accede a través de una plataforma de negociación, pues igual, usted le da una orden al sistema para ir a comprar o una orden para ir a vender. Exacto, muy bien. Andrés Felipe, precisamente hablando de la intención, nos pregunta si esa intención puede desaparecer o si esa orden se ejecuta fijo. No, si usted lo deja en esa pilita de compras o de ventas, ahí, mientras que no, nosotros le decimos técnicamente agreder, si la gente no me agredió o yo no agredí, pues yo la puedo quitar o poner cuando quiera, pero puede ser que yo agreda directamente al mercado y ahí sí no hay reverso. Ajá, buenísimo. Nos preguntan, Ricardo Aníbal Castrillón, cuando tú hablabas de la cantidad de compra, ¿esa sería la cantidad de acciones? Sí, entonces son dos resultados, una cantidad que es número de acciones y un volumen y el volumen que es en pesos, entonces ahí están las dos, pero cuando estamos hablando de esos números que estamos viendo en las pilas, todos esos son números de acciones.
Muy bien. Y la última pregunta de Dixon Vargas es, ¿cuánto es lo mínimo de acciones que se puede comprar? Una. Una. Ese es el mínimo. Perfecto. Listo, John. Entonces veo que hay muchísimas preguntas sobre nuestras pantallas de BBC. Creo que eso es un tema bien interesante y vale la pena hacer una próxima sesión en vivo sobre explorar más a fondo las pantallas de BBC. Recuerden que BBC es un producto de bolsa pues ustedes lo tienen a disposición cuando lo necesiten. Bueno. John, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad fue una sesión súper chévere. Creo que aprendimos muchísimo sobre las pantallas, sobre esta pantalla de BBC y aprendimos creo que muchos de esas características que tienen las pantallas que muchas veces eso es lo que aburre un poco a la gente, como que, ¿qué es esto? No entiendo. Y eso es básicamente la misión de esta sesión. Entonces, para todos nuestros asistentes, recuerden que el propósito de estas sesiones en vivo es básicamente enseñarle a cualquier colombiano que quiera, que tenga la necesidad de aprender sobre el mercado de capitales y, por supuesto, hacerse accionista de nuestras empresas colombianas. Entonces, estas sesiones las hacemos cada 15 días, todos los jueves a las 5 de la tarde. Si tú ya te inscribiste a una sesión, no te preocupes, cada 15 días te vamos a enviar el link para que te unas y puedas hacer parte de esta comunidad. Entonces, recuerden que la próxima sesión será el próximo 23 de julio. En nuestra próxima sesión vamos a hablar un poquito sobre el mercado de renta fija, aunque vamos a ver si podemos expandir un poquito más el tema de BBC, si les interesa, podemos hacer ese cambio de tema, ya lo iremos viendo. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias, John, por tu compañía. De verdad fue muy, muy valioso tenerte aquí con nosotros. Nos están preguntando si tienes redes, Twitter, bueno. Bueno, pues nada, yo soy docente fundamentalmente en La Paz investigando, entonces no me muevo mucho en redes sociales. Mi tema es investigar sobre el mercado de capitales, pero pues básicamente soy profesor de la BBC, entonces mi mejor red social es la BBC. Entonces, pues tengo el honor de hace más de 3 años ser profesor de la BBC. Fui la persona que escribió la guía de renta variable para la ANB y adicionalmente he escrito pues diferentes investigaciones sobre el tema. Entonces, cualquier cosa que quieran a través de la BBC, con todo el gusto. Por supuesto, muchísimas gracias, John. Recuerden todos que pueden acceder a nuestro hub de contenidos, en donde van a tener contenidos de manera muy, muy explícita sobre qué es lo que está pasando en la Bolsa de Valores, los nuevos productos, por supuesto, para que ustedes aprendan. Nuestro hub se llama El Valor de Colombia, www.elvalordecolombia.com. Y recuerden que para seguir aprendiendo y para llevar este aprendizaje a un nivel mucho más profundo, para que conviertan ese sueño de volverse traders o de ser accionistas de una empresa en Colombia, pueden ingresar a tiendabbc.com, acceder a cualquiera de nuestros cursos y, por supuesto, seguir aprendiendo y hacer parte del mercado de capitales en Colombia. Entonces, John, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Hoy tuvimos una asistencia, una audiencia muy, muy chévere. Muchísimas preguntas. Recuerden que estas sesiones son recurrentes, entonces todo el tiempo vamos a estar haciendo preguntas, respondiendo preguntas. Entonces, no se olviden de volvernos a ver en 15 días, 23 de julio, 5 de la tarde, jueves. Y nada, muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche. Gracias. Bueno, a todos muchas gracias y les digo que no hay nada más emocionante que una plataforma de negociación de la BBC. Que estén muy bien. Genial. Chao.